Bueno, una de las cosas que habíamos estado mencionando es que yo les había estado mencionando que es muy importante la forma en la que nosotros nos aproximamos y decidimos cómo vamos a estudiar los desastres. Y les decía yo que una parte muy importante de el paradigma que seguimos en la licenciatura es que los desastres no son naturales. Pero también, en términos epistemológicos, pues es muy importante que ustedes conozcan como las limitaciones que tenemos con nuestra forma de estudio, ¿no? Y decir que tenemos limitaciones no quiere decir que digamos, esa forma de estudiar las cosas no nos sirve, sino al contrario, justamente es una forma de reconocer qué cosas tenemos que trabajar para que el conocimiento que generemos eh, sea riguroso, pueda ser puesto a prueba y pueda servir para generar más conocimiento, ¿sale? Entonces, lo primero que les decía yo es que, pues ahora sí se ve el cuadro, ¿no es cierto? Sí, ahora Bueno, sí. este cuadro a ustedes les debe de sonar sumamente familiar porque está tomado de la propuesta de Wiltshire-Chaux de vulnerabilidad. Como les decía, de vulnerabilidad global es un texto sumamente importante, ¿sale? Es importante que todavía en recopilaciones sobre el estudio de los desastres sigue siendo uno de los que son principalmente citados o de los que son multicitados y que sigue apareciendo en las recopilaciones. Este texto fue, y bueno, ahorita voy a regresar un poquito más a la historia de este texto. Entonces, había hablado de la vulnerabilidad natural, también lo decíamos la sesión del lunes, ¿no? La vulnerabilidad natural tiene que ver con las características biológicas de las personas. La vulnerabilidad física tiene que ver con los aspectos geográficos, donde se localizan los asientos humanos. Espérenme, porque me sale... ¿Alguien está solicitando la entrada o algo? Bueno, me interrumpen, ¿de acuerdo? Y apaguen sus micrófonos, no sean malitos. Entonces. La que tiene como AMFF, como que no apaga su micrófono. Sí, muy bien. Por favor, apaguen los micrófonos y así nos distraemos menos. Muchas gracias. Entonces, la vulnerabilidad física no solamente tiene que ver con los aspectos geográficos, sino también, como se los decía yo, con los aspectos materiales de cómo está la estructura física, de la infraestructura. Si puede o no absorber los efectos de los eventos. Por ejemplo, piensen en construcciones que son sismo resistentes o construcciones que permiten un drenaje adecuado. Si alguien tiene oportunidad de ver en el chat a sus compañeros que no han podido entrar, díganles que vuelvan a intentar. Sale quizá porque me tardé un poco en darle la entrada a algunos que están en la sala de espera. ¿Sale? La vulnerabilidad económica pues tiene que ver con el desarrollo económico, con el acceso a recursos, con el medios de intercambio, reservas monetarias y no monetarias y distribución del ingreso real per cápita. La vulnerabilidad social también ya habíamos comentado que tiene que ver con el nivel de organización de la comunidad, si hay una cohesión interna o no. Y con el tipo y la efectividad de los liderazgos. La vulnerabilidad política tiene que ver con la autonomía de la comunidad, pero también con este trabajo que nos importa mucho de transformar que lo importante no sea la gobernabilidad, sino la gobernanza.
No se trata de una imposición de toque de queda, sino se trata de un proceso dialógico entre que gobernantes y gobernados podamos llegar a decisiones que sean las mejores para todos y seguirlas. No sirve de nada llegar a un acuerdo si no nos vamos a pegar a él. ¿Sabes? Hablaba de la vulnerabilidad técnica y pues en ese sentido es muy importante que nuestro país es todavía a la fecha consumidor de tecnología. Necesitamos decidir qué tipo de país queremos. ¿Queremos un país generador de ciencia y tecnología o queremos un país que no es que sea malo, pero lo tenemos que asumir, que sea un país que solamente desarrolle técnica o que solamente consuma técnica? Porque entonces tenemos, si queremos comprar un teléfono celular, tenemos que importarlo. Y no solamente se trata de ensamblarlo aquí, se trata de tener todas las partes, porque cuántas veces no ha pasado que se le descompone a uno, pues miren, desde el carro, ¿no? Y dicen, uy, de aquí a que venga, porque ¿qué cree? Está en China. Esa piececita se arma en China, la tenemos que traer, ¿no? Entonces eso genera vulnerabilidad. La vulnerabilidad ideológica tiene que ver con cómo concebimos el mundo y la concepción del papel de los seres humanos en el mundo. Y esto está muy relacionado, como vamos a ver después, con aspectos religiosos. Pero no solo con aspectos religiosos, sino con aspectos éticos. ¿Sale? Que no necesariamente son lo mismo. De hecho, no son lo mismo que los aspectos morales o que los aspectos religiosos, como ya habíamos visto cuando vimos el dilema ético. Regresaremos a eso cuando hable de los modelos místico-mágico-religiosos, ¿sale? Del estudio de los desastres. La vulnerabilidad cultural tiene que ver con los aspectos de identidad cultural, como cómo nos relacionamos con el medio ambiente y las formas de relaciones sociales. Los lugares donde hay una gran cantidad de problemas culturales, donde hay racismo y este tipo de conductas, pues generan mayor condición de vulnerabilidad. La vulnerabilidad educativa, por supuesto, tiene que ver con la educación sobre los desastres y cómo procesamos esa información y cómo la damos a conocer a los demás. La vulnerabilidad ecológica tiene que ver con el modelo de desarrollo, si convivimos o dominamos, y la capacidad del medio para ajustarse y compensar la acción humana. Y en este sentido, otra vez, vamos a recuperar muchas de estas ideas más adelante, pero también cuando hablemos de desarrollo sustentable, por supuesto, pero además vamos a tener todo un curso en donde vamos a hablar de adaptación al cambio climático y ahí, por supuesto, necesitaremos volver a revisar cuáles son nuestros medios de nuestros procesos de producción. El proceso de producción capitalista tiene un impacto muy grande en el medio ambiente contra otros procesos que han sido promovidos, ya sea por el socialismo o por estas distintas corrientes de filosofía ecologista, ¿sale? Que también, si nos da tiempo, platicaremos un poquito de esto. Finalmente, la vulnerabilidad institucional, que tiene que ver con el tipo de instituciones, el grado de eficacia, su capacidad de ajustarse y, sobre todo, y atraviesa de una manera, como comentábamos la clase anterior, la corrupción. Por ahí me decía gente que tenían todavía dudas. ¿Queda claro ahora sí la tipología de la vulnerabilidad? Profesora, ¿podría dar otro ejemplo de... Luis Alberto, no se te escucha. ¿Ya me escucha? Oh, ajá. Sí. ¿Podría dar otro ejemplo de vulnerabilidad física? Es que a mí todavía como que se me complica entender ese concepto. La vulnerabilidad física tiene que ver con geográficamente dónde estamos, ¿sale? Nuestro nivel de vulnerabilidad, por ejemplo, piensen en Cancún contra México. Ahorita Cancún está siendo azotado por un huracán, ¿sale? Es
vulnerable a todos esos tipos de fenómenos hidrometeorológicos. ¿Sí queda claro? Ah, ya. Sí, sí, sí. Solo por dónde está, porque está en una playa, porque está hacia el mar Caribe, ¿sale? Sí. Pero tiene poca vulnerabilidad a sismos, porque está en una zona donde el riesgo de sismo es muy bajo. Sin embargo, nosotros, que no nos afectan los huracanes, sí tenemos una alta vulnerabilidad a sismos, porque porque estamos justo enmarcados en una zona de alta sismicidad. ¿Ahora sí queda claro? Sí, profesora, gracias. La otra cosa que importa en la vulnerabilidad física tiene que ver con qué tipo de construcciones. Por supuesto, si tú vives en Cancún, pero tienes una casa de buen material, tienes una casa con buenos cimientos y tienes estas cortinitas metálicas que se ponen accesorias por la parte externa a las ventanas que funcionan contra los golpes de cualquier objeto que pueda salir volando. Si no tienes ninguna estructura en tu casa como la tapa del tinaco o antenas o que puedan salir volando, pues tú tienes una baja vulnerabilidad en términos de la estructura en la que vives. ¿Ahora sí queda mejor? Sí, Si tú profesora, dijeras, gracias. bueno, es que vivo en mi casita maya, que es de adobe y de paja, híjole, pues sí, ¿cómo te explico que sí te ibas a tener goteras, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí queda clara la idea de vulnerabilidad física. Sí, profesora. Bueno, si llegara a haber alguna otra duda, me lo vuelves a preguntar, ¿sale? Sí, gracias. Ajá, Edgar. Ajá. También en físicos, bueno, la vulnerabilidad física también sería donde se vive, bueno, por ejemplo, una casa que esté cerca o a pie de, por ejemplo, del Iztaccíhuatl o del Popocatépetl. Exacto, ¿no? Ah, ok. Si geográficamente nos toca nacer a faldas de un volcán y vivimos en una comunidad que tiene alta vulnerabilidad económica y política y social, yo voy a tener muy pocas probabilidades de moverme de ahí, ¿sale? Porque no tengo forma de crecer y decir, bueno, yo ya logré terminar un cierto nivel de estudio. Por ahí hay secundarias y algunas prepas técnicas, pero algunas no hay en todas las poblaciones. ¿Sale? Entonces eso hace que ¿no? Y además, culturalmente, pues la gente, tu papá te va a decir, no, pues aquí está mi ranchito, me tienes que cuidar a mis gallinas y a mis gallinas de sexta generación, ¿no? Porque pues de aquí, ¿no? Entonces, ese tema hace que todavía haya mayor arraigo a la tierra y entonces incluso tú puedes llegar a tener buenas oportunidades de empleo y la gente diga, no, no, yo me quedo porque aquí está mi tierra, ¿sale? Y entonces aumenta la población y aumenta pues, la cantidad de casas que están a las faldas del volcán. ¿Ahora sí quedó claro, Edgar? No sé Sí, si es Edgar o Edgardo. es Edgardo. Edgardo, perdón. Es que como solamente Pero, sale sí, me puede decir Adriano Edgardo. ¿Perdón? Me puede decir de las dos maneras, Adriano Edgardo. Como Ok, se le pasa. Adrián, pues muchas gracias. Si queda claro, ¿algo más sobre vulnerabilidad? Profesor, yo también tengo otra duda, perdón. La de convivencia versus dominación en la ecológica. Uh-huh. De ahí Sí. tengo, por ejemplo, modelo El de modelo desarrollo. nosotros estamos acostumbrados a pensar en un modelo de dominación, porque así nos lo enseñaron, ¿sale? Es más, voy a decir alguna de mis herejías, si alguien es creyente, le pido de antemano que tenga tolerancia conmigo, ¿sale? Entonces, Dios dijo al hombre, tú vas a manejar eres dueño de las tierras y de los animales. Y entonces el hombre dijo, pues yo me siento muy acá y si depredo aquí, depredo allá, tiro mi basura, ¿sale? El mundo está para mí. Y en cambio, la convivencia dice, bueno, pues yo
necesito un terreno para que mis vacas pasten y necesito un terreno para arar mi tierra. Pero pues tengo este espacio y entonces lo voy a usar a la mitad y entonces durante un tiempo voy a utilizar esta parte del terreno mientras esta otra parte se recupera. Y además voy a invertir en que esa parte se recupere activamente. No me voy a esperar así de, a ver, pues en algún momento saldrá otra plantita. ¿Te das cuenta? Y entonces se usa y se recicla y se permite que haya una recuperación de las tierras. Pero en cambio, lo que nosotros vemos, por ejemplo, son procesos de deforestación. Deforestamos, utilizamos intensivamente, degradamos la tierra y después, como ya no nos sirve, ponemos casas, ¿no? Y después hacemos lo propio con el terrenito de al lado y después con el terrenito de al lado. Y así nos vamos acabando la tierra. Ahora sí queda claro la diferencia entre convivencia y dominación. También la dominación sería, bueno, como usted dijo, la deforestación, también la extinción de algunas especies animales. La introducción de especies animales, que es gravísima, ¿sí? También otro ejemplo podría ser las minerías. Ahorita no me va a dar tiempo, pero yo creo que más adelantito, cuando estemos viendo gestión de riesgos y desarrollo sustentable, es que aquí en mi pared tengo puesta mi temario y las fechas, ¿sí? Entonces aquí, cuando veamos desarrollo sustentable, les voy a platicar algo de las minerías a cielo abierto y cuáles son los problemas que tienen. ¿Sale? Y también vamos a ver cómo la vulnerabilidad ecológica impacta en varios de los niveles, en varios de los tipos de vulnerabilidad. ¿Sobre vulnerabilidad hay más dudas? Si no, no se preocupen, de todas maneras vamos a tener más oportunidad de seguir hablando de vulnerabilidad y estoy segura que tendrán más dudas. ¿Ricardo? Sí, le quería decir que si podría poner un ejemplo en vulnerabilidad cultural, así aunque sea sencillito. Es que como que no me queda un poco claro. Sí, mira, la vulnerabilidad cultural, el ejemplo puede ser cómo utilizamos incluso la tierra, ¿sale? Y en esta hay un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Sí, culturalmente la tierra se tiene que quedar con la familia y entonces yo tengo oportunidad de estudiar cultural e irme a otro lado. Y, por ejemplo, en mi caso somos 3 hermanos. Y entonces tú dirías, ay, bueno, pues mejor, porque entonces la tierra se divide entre 3, no entre 3, sino entre 2. Sí, pero da la casualidad de que yo soy mujer. Y entonces culturalmente yo no puedo ir a estudiar. Y eso me pone en una desventaja educativa. ¿Sale? Pero además culturalmente va a ser mi marido el que decida qué manejo de tierra va a haber. ¿Sí? Y ese es un problema de la forma en la que nos relacionamos culturalmente, ¿sale? Pero además, a nivel cultural, también tenemos, piensen ustedes en cómo las poblaciones se relacionan con su medio. Usualmente, muchas culturas tienen relaciones de esto. Este espacio de tierra, como es sagrado, no se toca, ¿sí? Pero también, como es sagrado, puede ser motivo de discordia entre dos que crean que se deben de hacer distintos tipos de rituales. ¿Sí queda mejor, Ricardo? Sí, ya me quedó un poquito más claro. Gracias. Edith, ¿tienes alguna duda? No, bueno, nada más, el de cultura se podría decir que es como creencias que uno mismo tiene, ¿no? Bueno, por así, bueno, yo más o menos así lo Sí, entendí. son creencias. O sea,
que no solamente es de uno mismo, sino porque te las inculcó tu abuelita y a ella se la inculcó la abuelita y así. Sí, tiene que ver con generación, con formas de hacer las cosas generacionalmente. Ahora sí quedó Pero bien. bueno, Ajá. sí, entonces, pero sí, o sea, sí tiene que ver con las creencias, ¿no? De que van así como usted dice, desde los abuelitos hacia los papás y de los papás hacia nosotros, ¿no? Como Ajá. ahorita que nos puso el ejemplo de que, pues, en la mujer antes que, pues, no, bueno, de hecho todavía en algunos pueblos Tristemente todavía, se sí. dice que, ajá, que las mujeres no pueden estudiar y que si ellas estudian, todos los hombres lo ven mal. O sea, en varios pueblos todavía se hacen esas creencias. Y de hecho, todavía hay muchos pueblos aquí en México que practican, por ejemplo, el matrimonio arreglado infantil, ¿no? Y que venden a las niñas. Y eso son vulnerabilidades culturales. De hecho, sí, bueno, yo tengo una vecina que Ujú. se vino de allá de Guerrero y precisamente nos comentó eso, de que ella se vino que porque una pareja de matrimonio, o sea, no podía tener hijos, entonces que fueron con ella y que le dijeron que o sea, que cuánto les cobraba para comprarle a su hija. Ajá. Y la señora le dijo, ¿cómo crees que te va a vender a mi hija? Dice, sí, o sea, te damos todo lo que quieras, pero queremos a tu hija. O sea, todavía eso todavía existe, o sea, todavía compran a la gente. Y igual nos puso, bueno, también nos comentó que allá las mujeres no pueden, bueno, no pueden estudiar, que porque los hombres lo ven mal. Y de hecho, o sea, si tú te metes como mujer a estudiar, les dicen, ah, pues tienes tiempo, pues ponte a lavar, ponte a hacer esto, ponte a hacer el otro. Dice, pues tienes mucho tiempo, pues aprovéchalo, no en tonterías y así les las ofendan muy feo. Sí, sí, sí. El asunto de el machismo como un problema cultural es una cosa real, ¿no? Es una cosa real y, bueno, no sé si ustedes saben, pero se los voy a contar yo ahorita. Mientras nosotros estamos ahorita en clase, el Consejo Universitario justamente está discutiendo sobre el protocolo para la atención y erradicación de las violencias en la universidad. Es un nombre muy largo y tiene mucho sentido porque pues es importante para nosotros. Porque la idea no es solamente tener un protocolo que atienda los casos, sino tener un protocolo que permita que todos como comunidad nos vayamos formando y vayamos entendiendo qué es la violencia, porque muchas veces como lo tenemos tan interiorizado, claro, oímos lo que nos acaba de comentar Edith y nos parece así súper lejano, pero hay otras cosas que las tenemos muy interiorizadas, que hasta nos parecen chistosas, ¿sale? Y bueno, eso se presta para muchas cosas aquí en la universidad. Desgraciadamente, hemos tardado mucho, aunque no tanto como en la UNAM, por ejemplo, que le tomó más de 100 años. Claro, también somos producto de nuestros tiempos, eso es otra cosa que hay que decirlo. Pero pues básicamente les cuento esto porque sí los invito primero a que recuerden una cosa. Y eso se los digo siempre a todos mis estudiantes. Por aquí hay uno o dos que seguramente ya me lo han escuchado. Su dignidad vale más que un 10, chavos. No se dejen comprar. Justamente ustedes están estudiando una licenciatura en la que vemos que la corrupción mata. Vemos que hay patrones de conducta social que generan vulnerabilidad. Y esas vulnerabilidades nos resquebrajan como personas y como sociedad. Por eso es muy importante, primero, que trabajemos esto, segundo, que lo interioricemos y tercero, que participemos. En algún momento les va a tocar, porque la idea es que toda la comunidad universitaria esté preparada para reconocer y dejar de hacer conductas que son violentas. No es fácil, ¿sale? Claro, hay conductas que son bien obvias y que no deben de ser, como pues hostigamiento,
si les estamos, por eso, por ejemplo, les pido, yo no les pongo en el WhatsApp, no los identifico con sus nombres. Yo no, de las listas, yo no me quedo con ningún nombre, ningún número de teléfono, y por eso les pido que cada vez que me escriban me digan quién son, porque no tengo forma de identificarlos. ¿Quién son y de qué salón son? ¿Sale? Pero todo, y por eso les pido que estemos todos de acuerdo con que se grabe la sesión. ¿Sale? Que de repente pues nos parecería, bueno, si ya le dijimos a la maestra una vez que sí, que no solamente estamos de acuerdo, sino que queremos que las grabe, porque el día que yo como estudiante no esté, voy a tener acceso a la clase. ¿Sale? Pero además, pues estas relaciones que tenemos no solamente entre mujeres y hombres, sino también entre mujeres y mujeres, y bueno, a veces entre hombres y hombres, que son discriminatorias. Es muy importante que vayamos aprendiendo eso. Nosotros, nuestra licenciatura trabaja con grupos vulnerables, ¿sale? Así que, y la gestión integral de riesgo habla de la perspectiva de género, y nosotros debemos de incorporar la perspectiva de género a nuestro proceso educativo. Por eso es muy importante para mí, primero, que sepan que se está discutiendo este protocolo. Yo espero que a finales de este mes ya esté discutido y aprobado el protocolo, y que lo podamos echar a andar, y que estemos participando, cuando menos, en formarnos en esto. ¿Sale? ¿Algo más? Perdón, ya que aproveché a hacer mi comercial. Bueno, si ya no hay más dudas de vulnerabilidad, como les digo, vulnerabilidad es un tema que vamos a estar constantemente, del que vamos a estar constantemente hablando. Y bueno, aquí les voy a presentar estos cuadros. Yo no los hice, ¿sí? Son tomados de una tesis. En un momento, cuando les comparta la presentación, ya va a ir la cita de dónde son tomados, ¿sale? Para que ustedes pues sepan de qué va. Y una de las cosas que yo les decía es que hemos tenido distintas formas, cuando menos se han podido clasificar distintas formas de cómo pensamos los desastres, de cómo estudiamos los desastres. Entonces, pues una forma, claro, es, y que pues ustedes conocen, es las ideas de el enfoque místico, mágico y religioso. Los principales supuestos son que los desastres son externos, se originan en un lugar aparte, ¿sale? Y son fenómenos supernaturales, sobrenaturales, que es lo que les pongo aquí, ¿sale? Y son señales de que un Dios, como esto, digamos, como fenómeno social es importante porque ha aparecido en todas las religiones. El desastre se ubica como producto de algo externo, de un fenómeno externo, como un castigo divino, como una señal de que pues estamos haciendo algo mal. Por ejemplo, recuerden los cometas, el nombre de cometa quiere decir como señal de algún problema, ¿sabes? Entonces, y una cosa que es muy importante es que los seres humanos no tenemos ningún poder para evitarlo, ¿sale? Entonces, por más bien que nosotros nos querramos portar, digamos, nos queremos portar, va a haber siempre alguien que va a hacerlo mal, y entonces nos van a convertir en sal, o nos van a inundar, o de cualquiera de estos, ¿sale? O Zeus nos va a mandar un rayo, o un huracán, o vamos a tener a los dioses del mar que se enojan y nos mandan un tsunami o una gran inundación, o vamos a tener al dios del centro de la tierra, a Vulcano, por cierto, ¿no? Y va a hacer que explote un volcán, ¿sale?
Entonces, no hay nada que podamos hacer nosotros, ¿sale? Excepto ver, atender nuestra emergencia, ¿sale? Y bueno, los principales actores pues son los dioses y sobre todo está pensado, bueno, ¿qué vamos a hacer después? ¿No? En este sentido, aquí y vamos a discutir un poquito más esto. Hay una serie de políticas para obtener simpatía y reconocimiento, ¿sale? Entonces, puede ser simpatía o reconocimiento de las víctimas o de los victimarios, porque entonces se muere una cierta cantidad de gente y entonces, no, pues es que eran brujas, ¿no? O, no, pues es que es gente que hizo enojar a Dios, ¿sale? Y entonces yo político aprovecho eso. Y finalmente, lo que nos sirve es, estudiamos la cultura, estudiamos las creencias y costumbres, ¿sale? Entonces, en realidad, casi de los demás vamos a ver que hay como ventajas y desventajas de cada uno de estas formas de aproximarnos. Vamos a ver que en general no le podemos descubrir muchas ventajas, excepto el entender la concepción del mundo de estas personas que tienen esta forma de pensamiento. Sin embargo, pues es complicado trabajar cuando el pensamiento mágico, sobre todo religioso, es el que domina, porque cuando uno quiere explicar, no, eso no es de Dios o no es así, pues puede haber mucha gente que no quiere escuchar la explicación porque están más cómodos explicándolo desde un aspecto divino y entonces incluso pueden verse ofendidos en en que les demos una explicación diferente. Y entonces digamos que la otra cosa es que este tipo de formas de ver el mundo pues generan una grave vulnerabilidad ideológica, ¿sale? En términos religiosos. ¿Queda clara el enfoque místico religioso? Sí, queda claro. Sí, sin problema. Sí, muy bien. El enfoque naturalista, que también ahora es llamado fisicalista, porque habla de las cosas físicas, ¿sale? Es que los desastres naturales pues existen, ¿no? Y también hay antropogénicos, pero no competen, porque las personas que estudian estos desastres son personas que se dedican a ciencias de la tierra, nosotros los biólogos, ¿sale? Y entonces el principal supuesto es que pues, los desastres son parte de la historia natural del planeta y pues como un ejemplo tenemos lo que le pasó a los dinosaurios, ¿no? Entonces podemos decir que pues las características propias del fenómeno son las que generan esta idea de desastre. La definición de desastre se aplica al fenómeno natural y entonces hablamos de un huracán, por ejemplo, el huracán Delta como un desastre, ¿sabes? Sin embargo, eso, digamos, fue como muy en la época, en los años 90, que era como cuando empezábamos a hacer este tipo de estudios, pero después ya se ha ido incorporando un poco la idea de vulnerabilidad, ¿no? Entonces se habla de la vulnerabilidad de las poblaciones, la susceptibilidad a sufrir
daños, pero digamos que no se explora en la idea de vulnerabilidad como que la presentamos antes, ¿no? Entonces, una de las, la mayor participación está en comprender el fenómeno natural. Tengo que medir exactamente en cuántos milibares es cuando esa depresión tropical se va a convertir en una tormenta tropical y que exactamente por dónde viene el viento que le va a hacer que aumente la diferencia de presión y entonces podamos hablar ya de un ciclón tropical, ¿no? Entonces, quiero medir exactamente cómo están funcionando los tipos de suelo para hablar de cómo se va a amplificar el sismo, ¿sale? Entonces, pues básicamente los que lo trabajan son científicos y administradores. Lo que queremos es desarrollar tecnología y mejores instrumentos para poder monitorear mejor el volcán y ya así apenas empieza a cambiar la cantidad de monóxido de azufre, por ejemplo, que está sacando, entonces poder emitir mis alertas, ¿sale? Entonces, las unidades de análisis, donde yo voy a enfocar mi trabajo epistemológico va a ser en los fenómenos que tienen potencial destructivo. ¿Hasta aquí va bien? Sí, profesor. Y entonces lo que vamos a hacer es hablar de desastres, de impacto súbito o de impacto lento, y entonces vamos a hablar de problemas hidrometeorológicos, vamos a hablar de los problemas geológicos como de impacto súbito, pero algunos como las sequías o las ondas frías, ¿no? La hambruna, la contaminación, esas son que se van montando más lentamente, y pues los desastres ocasionados por el hombre, pues sí los pensamos, pero no entran en realidad dentro de nuestras categorías de análisis, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí. Nada más quiero enseñarles que una de las cosas importantes de este modelo naturalista es que habla del ciclo del desastre. ¿Sale? Entonces habla de, pues antes del desastre, que es esta parte de interdesastre, después la fase de alerta, el predesastre, el desastre, la emergencia y la reconstrucción. Entonces podemos reconocer en este cuadro el antes, el durante y el después. ¿Sale? Y voy a cerrar esta presentación y voy a abrir la otra, y lo que vamos a hacer es que, a diferencia de la otra clase, ahorita vamos a tomar las 2 horas seguidas para que pueda terminar de explicar estas relaciones, ¿sale? Estas formas de estudiar el desastre. Si les queda claro, pues ahorita mismo les mando, creo que va a ser con la misma liga, ahorita mismo cierro y abro la sesión, ¿de acuerdo? Y pues bueno, eso es todo. Espérenme, primero tengo que dejar de